Buenos días, mi nombre es Sabine Rosalí Morón Oviedo y el día de hoy les vengo a hacer la presentación de fisiología. The shifting role of the cerebellum in executive, emotional and social processing across the lifespan. The EE's cerebellum in adults. Evidence of the role the cerebellum in EES function from healthy volunteer and patient studies. Studies in healthy volunteers. In adults, multiple task-based imaging studies report healthy volunteer cerebellar activation across a wide range of tasks, depending on task demand. EES task-related cerebellar activation sites are located as follows. Working memory activate lobule seats 7 and 8A bilateral. Executive function. AF activates lobule 6 and 7. 7B cross 1, cross 2 bilaterally, and emotional processing activates lobule 6 cross 1 and 7A bilaterally and the midline. As for social cognitive tasks, multiple regions were reported to be involved with stronger evidence for functional activation in the right cross 1 and lobule 9. It is worth noting here that motor activation sites were different, as most of them were located in the anterior part of the cerebellum, except when motor tasks were more complex. For example, when a motor task involve planning or sequencing. Lobule 6 and 7 are activated, sometimes in addition to the cerebellar motor regions. Me llamó la atención esa parte del texto, ya que, como sabemos nosotros, el cerebelo es una estructura clave en la coordinación motora, pero también participa en funciones cognitivas y emocionales. En la información de esta parte del texto, pues nos habla que en los pacientes adultos sanos, el cerebelo se activa en diversas áreas en respuestas a diferentes tareas cognitivas y emocionales. Nos mostraba aquí en la imagen que les estoy presentando. En la imagen anatómica podemos nosotros analizar cómo cada área del cerebelo se activa dependiendo de la función que se esté realizando en ese preciso momento. Entonces nos habla y nos muestra que cada área tiene una función en específico. Entonces nos muestra cómo se activan los lóbulos sexto, séptimo y octavo A para la memoria de trabajo. Entonces sabemos que esa memoria de trabajo es aquella que tiene la capacidad de mantener y manipular información temporalmente en la mente. O sea, aquella que nos permite recordar un número de teléfono mientras lo estamos marcando, hacer cálculos mentales sin escribir los números, seguir instrucciones complejas en varios pasos y recordar, pues digamos, lo que alguien nos acaba de decir en una conversación. Entonces digamos que cuando estamos teniendo este tipo de situaciones, tenemos activa este tipo de lóbulos, tanto el sexto, séptimo y octavo A.
Para las funciones ejecutivas, que son aquellas funciones o procesos mentales que nos permiten planificar, organizar y regular los comportamientos, que ya son, digamos, funciones un poco más complejas, se ven involucrados los lóbulos sexto, séptimo, y el séptimo tiene unas subdivisiones, que es el séptimo B, el crus 1 y el crus 2, que se encuentran de manera bilateral, como lo observamos en la imagen. Entonces, digamos que esos lóbulos se activan cuando estamos planificando o teniendo un orden en ciertas tareas del día, cuando necesitamos cambiar estrategias de juegos en momentos precisos, cuando necesitamos también controlar impulsos para evitar interrumpir a alguien al hablar. También nos habla que por ejemplo, en tareas sociales cognitivas, los lóbulos que se están activando es el crus 1 derecho del lóbulo noveno. Para esas tareas cognitivas, que son aquellas habilidades que nos permiten entender y responder adecuadamente a interacciones sociales. O sea, inferir qué piensa o qué siente alguien basándose en el lenguaje corporal, cómo se siente la persona, los gestos que tiene, cómo se sienta, si tiene los brazos cruzados, si se ve triste. También ajustar su forma de hablar o la forma de hablar de nosotros respecto a la persona que tenemos, si es una persona mayor, si es una persona de nuestra edad. También nos habla de aquellas tareas motoras, que son aquellos movimientos controlados por el cerebelo y por el cerebro, que nos permiten ejecutar acciones físicas: caminar, mantener el equilibrio, escribir a mano o en teclado, lanzar o atrapar una pelota. Y en esta se activa principalmente la región anterior del cerebelo, que es el lóbulo cuarto. Digamos que en esta siempre se activa este lóbulo, pero cuando necesitamos hacer tareas complejas, tareas que necesitan de planificación con anticipación, se activa también el lóbulo sexto y el lóbulo séptimo, acompañando al lóbulo cuarto. Entonces, estos dos lóbulos lo que permiten es ejecutar una planificación para que se ejecute. Entonces, lo que nos ayudan es a planificar, y por medio del lóbulo cuarto se ejecuta. Entonces, se hace digamos que se ejecuta, se planifica y luego se ejecuta con la ayuda del lóbulo cuarto. También se muestra en la imagen que muestra aquí al ladito, digamos que lo engloba de manera un poco general con colores, para hacerlo un poco global o general y un poco más dinámico. En el color azul se muestra todo lo que es el procesamiento emocional, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Entonces, cuando nosotros estamos planificando un orden, cuando nosotros estamos reconociendo emociones o controlando emociones, se está encendiendo o se está activando toda esa parte que vemos de color azul. Cuando nosotros estamos utilizando la memoria de trabajo o funciones ejecutivas, es toda esa parte naranja. Y se preguntarán, bueno, ¿y la parte esa verde pequeña, que es como la parte de la emoción, cuándo se estaría activando? Esa parte de la emoción es cuando, digamos, nosotros necesitamos controlarnos. Un ejemplo podría ser cuando nosotros nos va mal en un quiz, o cuando nosotros perdemos en un trabajo o en una actividad, que necesitamos mantener ese control. Bueno, en ese preciso momento, esa parte verdecita o ese lóbulo se está activando para controlar. Ese lóbulo sexto es el que se estaría activando en ese momento para ese procesamiento de la emoción, para controlar esa frustración. Ahorita les traigo un ejemplo que es un ejemplo les voy a reproducir.
Ese es un ejemplo de una ataxia cerebelosa, que es un trastorno motor. Ahí el paciente lo que tiene es un trastorno motor, ya que se vio lesionado en el lóbulo anterior o en el lóbulo cuarto del cerebelo. Tuvo una lesión en esa parte del cerebelo, por lo cual el paciente tiene una dificultad motora y en la marcha, lo que le permite, por eso se ve que el paciente camina de la manera en la que lo hace. Le voy a volver a reproducir para que lo vean. Recordemos que ese lóbulo es el que permite que el paciente tenga equilibrio, que el paciente camine de una manera adecuada, que el paciente tenga la marcha adecuada. Si se ve el lóbulo afectado, el paciente no lo hará de la manera que se debe. Muchas gracias.